estábamos viendo, y voy a compartir pantalla de nuevo, estábamos viendo lo que es la gestión de costos. En los proyectos. ¿Ya? Entonces, veíamos que hay varios procesos. La gestión de costos, obviamente, es un elemento súper importante porque el cliente, que es el que está pagando, o el dueño del proyecto, tiene un presupuesto que lo definió con su gente, con su personal técnico, y ellos quieren que ese presupuesto se cumpla, ¿ya? Porque si no le va a generar otros problemas al dueño, va a tener que conseguirse las platas, si es que hay un aumento de presupuesto, se va a producir ahí una tensión, lo que estábamos hablando el otro día con Camilo, con la construcción del puente Chacao acá para unir la isla Chiloé con Puerto Montt. Allí hubo un problema bastante serio porque la licitación que la realizó el Ministerio de Obras Públicas, que es la que hace, es la entidad que realiza este tipo de licitaciones, la ganó un consorcio coreano liderado por Samsung, empresa coreana que también tiene, fuera de los aparatos electrónicos que uno conoce de Samsung, también tiene un área de ingeniería y de construcción. Y se unió con otras empresas nacionales, si mal no recuerdo. Pero el principal socio de esta alianza es Samsung. Bueno, resulta que el proyecto, en algún momento, cuando ya lleva como 10 meses de funcionamiento, llegaron a la conclusión de que se iba a aumentar el costo bastante fuerte, como en un 30-40%. Y eso eran varios millones de dólares, varias decenas de millones de dólares. Y se armó un problema bastante serio que yo lo, perdón, yo lo vi por la prensa, pero en el fondo lo que estaba, la empresa esta coreana estaba reclamando que si no le pagaba este exceso, que según la empresa coreana era culpa del MOP, iban a recurrir a una corte internacional. Y ahí se armó toda una situación, tuvieron que haber negociaciones, etcétera. Bueno, y finalmente el ministerio tuvo que pagar esos cientos y tantos millones de dólares adicionales. Imagínense, eso significa que el ministerio además tiene que empezar a recortar presupuesto de otros lados, porque todo su andamiaje para el año está calculado en base a esos presupuestos. Entonces, no es menor el tema de no manejar bien los costos. Entonces, vamos a partir con el proceso de planificación de la gestión de los costos. La planificación de la gestión de los costos, a su vez, implica todos estos procesos: la estimación de los costos, el presupuesto asociado a los costos, la gestión, que en el fondo es la administración, ¿cierto?, eficaz de que los costos van a estar dentro de los parámetros adecuados, y el monitoreo y control de estos costos en el tiempo. La estimación se hace en la fase previa, incluso si tomamos el ciclo de vida del proyecto. Al inicio, cuando se planifica el proyecto, hay que hacer una estimación, pero incluso la estimación viene incluso antes, en el momento en que el que va a ejecutar el proyecto se presentó a la licitación. Ahí tuvo que hacer una estimación. Y también ahí también es una cuestión súper importante porque cuando hay una licitación hay competencia. Las licitaciones se hacen invitando a varias compañías. Pueden haber, yo he visto
licitación en que llegan 5 o 10 compañías importantes dentro del mercado, ¿eh? Y obviamente el afinar los costos va a ser súper relevante en la decisión final, porque el que toma por el lado del dueño, la decisión de a quién le va a entregar el proyecto, considera dos factores típicamente. Por un lado, que la propuesta técnica sea de muy buen nivel, sea una propuesta sólida, muy bien fundamentada, en que se resguarden todos los parámetros técnicos y de calidad del proyecto. Y por otro lado, tiene que ser una propuesta económica atractiva, competitiva. No sacamos nada con presentar un proyecto excelente en lo técnico, pero si el costo se nos dispara para arriba, lo más probable es que no va a ser esa la empresa seleccionada. Tiene que ser un equilibrio entre lo técnico y lo económico. Entonces, manejar la gestión de costos pasa a ser relevante también en el proceso de adjudicación del proyecto. Bueno, tal como dice ahí abajo, el beneficio clave de este proceso de planificar toda la gestión de proyecto es que proporciona una guía y una dirección sobre cómo se van a gestionar los proyectos a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde la planificación, la planificación, la ejecución y el cierre. ¿Ya? Acuérdense que un proyecto a su vez tiene, si lo dividimos, lo particionamos, por decir así, en proceso y subproceso, son muchos. Un proceso de inversión, por ejemplo, el mismo Puente Chacao. El Puente Chacao tuvo primero una fase de ingeniería y luego tiene la fase de construcción y puesta en marcha. Todo ese proceso puede durar 5 años, 4 o 5 años. Entonces, y cada una de esas fases tiene muchos subprocesos y cada uno de ellos tiene que ser controlado en términos de costo. Entonces, el manejo no es simple. Bueno, ¿cuáles son las herramientas y técnicas que se usan para gestionar los costos? Por un lado está el juicio de expertos. O sea, son personas profesionales con experiencia y conocimiento especializado. ¿En qué temas? En estos que están acá. Proyectos anteriores similares, ¿cierto? Los proyectos no son únicos, se empiezan a repetir. Por ejemplo, hoy en día están de moda todos los proyectos de energía renovable. En el norte de Chile se están instalando una gran cantidad de parques eólicos y parques fotovoltaicos para generar energía. Y obviamente la diferencia entre uno y otro proyecto tiene que ver, en algunos casos varía la tecnología, pero hay muchas cosas que son bastante similares, pero la diferencia más que nada tiene que ver con la capacidad de en megawatts de generación de energía. El resto de los elementos son bastante uniformes. Entonces, el haber trabajado en proyectos anteriores da un plus. Y sobre todo si ya tenemos, además, hoy en día hay posgrado relacionado con el diplomado y magíster relacionado con el tema de uso de energía renovable. Entonces, si además tengo un conocimiento especializado, la persona pasa a ser un experto. Lo otro que es importante que se conozca en la información de la industria en general, en este caso, por ejemplo, energía renovable, cómo se está manejando esa industria por ejemplo, nuevos paneles que se hayan diseñado con mejores eficiencias. Todo lo que tiene que ver con los procesos de estimación y costo y elaboración de presupuesto. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas normas que son las normas americanas de costos de ingeniería y proyectos, en que meterse en esa norma y conocerla bien da un plus muy importante para poder manejar la gestión de costos.
Y lo otro tiene que ver con la gestión del valor ganado. Este es un método que yo les voy a mandar seguramente también hoy día, una vez que suba esta información, voy a agregar un documento que tiene que ver con el método del valor ganado, que es un método que es bastante usado en los proyectos para poder ir controlándolo en el tiempo. Un segundo herramienta y técnica es el análisis de datos, que entre otras cosas incluye el análisis de alternativas. Entonces, si uno considera los datos de proyectos antiguos o los datos de proyectos similares, nos vamos a encontrar con datos en diferentes frentes, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito técnico, en estándares relacionados con la construcción, estándares relacionados con la ingeniería. Y bueno, aquí lo importante cuando uno tiene mucha información de este tipo es cómo a partir de esos datos yo tengo información relevante para la toma de decisiones. ¿Cierto? Todo esto, esta nueva onda que ha llegado, que le llaman Big Data y Data Science, en el fondo no es nada más que usar metodología que a partir de la información que se ha obtenido para un cierto proceso, esa información permita proyectar, simular, predecir el comportamiento futuro. Y permita también sustentar las decisiones que se están tomando. Y la otra herramienta y técnica tiene que ver con las reuniones. Normalmente, yo se lo he comentado ya en otras ocasiones, en un proyecto tienen que haber reuniones internas en que el gerente del proyecto se reúne con su equipo y en este caso el gerente de planificación y control del proyecto, que es el que ve la gestión de costos, tiene que comunicarle al resto de los integrantes cómo están evolucionando los costos en el proyecto, en las distintas fases en que está avanzando. Y adicionalmente, siempre se define para estos proyectos grandes reuniones semanales entre el cliente o el equipo del cliente y el equipo del que está ejecutando el proyecto. Entonces, eso permite también conocer, al entrar en los detalles del análisis, por otro lado, también lo que el cliente está pensando, cómo está visualizando que se está dando el proyecto. Y se empiezan con eso a tener una información relevante para poder gestionar bien el proyecto. Bueno, obviamente que para poder gestionar este proceso hay que tener algunas cosas bien definidas, como por ejemplo las unidades de medida. Para cada uno de los recursos que se esté utilizando tenemos que ver cómo lo vamos a medir. Ya sea en horas, por ejemplo, para las personas serían horas hombre, para las máquinas serían horas máquina, días o semanas de trabajo del personal, para medidas de tiempo, tengo que tener también cómo lo voy a medir, para medidas de longitud, en metros, para volumen en litros, para, en fin, para toneladas de fierro o de estructuras metálicas que voy a usar para el proyecto, y así sucesivamente. Lo segundo que tengo que tener claro son los niveles de precisión y también la manera como voy a hacer los redondeos. El nivel de eso es un acuerdo que tiene que quedar definido en el plan de gestión de costos. Ahí se tienen que definir estos elementos que estamos mencionando. El tercer aspecto tiene que ver con la exactitud.
se entiende que un rango aceptable sería tener una desviación de los costos de más o menos un 10%. Pero eso es válido para procesos ya avanzados. Cuando estoy partiendo con el proyecto, el rango es mucho más amplio. Después la vamos a mover en una de las láminas más adelante. Y eso se va estrechando en la medida que el proyecto va avanzando, en la medida que, por ejemplo, la ingeniería, al pasar de la ingeniería básica a la detalle, cuando ya empiezo a detallar el montaje o la construcción de un equipo, ya tengo mucho más elementos para costearlo bien, costearlo de forma más precisa. Y ahí, por supuesto, eso va a hacer reducir el rango de error o de inexactitud. Lo otro que tiene que ver, que es muy importante, es que la estructura de desglose del trabajo, que tiene que ver con la estructura con el WS o con la lista de entregables, tiene que estar muy bien definida para que con esa estructura, que son en el fondo son los productos o servicios que recibe el cliente, con esa estructura yo puedo calcular los recursos que necesito, los tiempos involucrados, y con esto puedo estimar los costos, definir los presupuestos y establecer algún criterio o alguna metodología para llevar el control de esos costos. Pero todo parte del listado de entregables o de la definición de los productos y servicios que va a recibir el cliente. Lo otro importante tiene que ver con los umbrales de control. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con una definición que uno hace al comienzo del proyecto, en el sentido de que cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a permitir como desviación de los costos, sin que me vaya a afectar o vaya a tener un impacto muy grande. Obviamente que si estamos sobre el 10%, lo más probable que va a ser un impacto fuerte. Entonces yo tendré que establecer de que para los paquetes de trabajo, porque normalmente los costos se desglosan, se parte de procesos, de macroprocesos y se llega a mini procesos. Y se va bajando hasta desglosarlo en pequeñas unidades. Y yo tendré que establecer para las unidades más relevantes cuál va a ser el umbral donde yo me empiezo a preocupar, porque la variación es muy excesiva. Bueno, esos son los elementos que uno debería considerar. Respecto a la estimación de los costos, que es otro proceso, se define la estimación de los costos como el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Entonces, cuando en la anterior fase, que era la gestión del cronograma, dividimos o consideramos todas las actividades que se iban a hacer durante la ejecución del proyecto, nosotros definimos, por ejemplo, como una actividad elaborar, supongamos que estamos haciendo un software, elaborar un software orientado a estimar, por ejemplo, indicadores para el análisis de las ventas de una empresa. Ya. Y hay un modelo que uno definió para poder medir los procesos de venta en distintos segmentos del mercado. Entonces yo defino un software que va a captar, en base a la información que le entreguen los vendedores, en base a la información de facturación, en base al tipo de producto que estoy vendiendo, en base al tipo de personas que están comprando, rango etario, rango socioeconómico, por región, por país, depende si una empresa local o ya una empresa a nivel nacional. Yo tendría que para cada una de esas
de las actividades que tengo que desarrollar para elaborar ese software, tengo que definir cuáles son los recursos que van a ser empleados. Normalmente, ¿cierto? En el desarrollo de un software son programadores, son analistas de información, son ingenieros que van a intervenir de distintas formas y van a tener que, también una vez que se arma un prototipo, después tienen que realizar pruebas y finalmente llegar a un software ya que podría ser entregado al cliente para su aprobación. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de software, necesito un especialista en ciertos lenguajes de programación, que a lo mejor no los tengo, y tengo que buscarlo en el mercado, por lo tanto, un recurso externo. Y así van a haber costos distintos dependiendo del producto que finalmente genera el proyecto, ¿cierto? Porque si estoy construyendo una planta nueva, que va a, no sé, va a producir algún producto sofisticado, por ejemplo, carcasas para los celulares. Bueno, ahí también tengo que establecer cuáles van a ser los procesos, definir los costos, estimar los costos en base a las actividades que va a requerir esta elaboración de las carcasas. O sea, es muy variado, pero hay reglas generales que se pueden usar para cada uno de estos procesos. Entonces, ¿cuáles son las entradas que propone el PMBOK que deberían de considerarse para estimar los costos? Por un lado, el plan de gestión de costos, que es el plan general de cómo se van a administrar los costos. ¿Cuál es la planificación de los recursos humanos, de las personas que van a intervenir en el proyecto? ¿Cuál es la línea base del alcance? Acuérdense que la línea base del alcance está relacionado con el listado entregable o con los productos y servicios que va a recibir el cliente. ¿Cuál va a ser el cronograma del proyecto? O sea, en otras palabras, cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, qué tiempo va a tomar cada una de esas actividades y cuál es la secuencia en que se van a realizar, cuáles son los riesgos a lo que está sometido el proyecto en su ciclo de vida, cuáles son los factores ambientales de la empresa, que ya lo hemos visto, van variando, pero tienen que ver con el entorno en que la empresa realiza el proyecto, y cuáles son los activos, lo que tiene la empresa como elemento de soporte para poder realizar bien un proyecto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, procedimientos bien establecidos o tengo un software de apoyo, ese va a ser un activo importante. Luego están las técnicas y herramientas, y ahí hay varias. Está el juicio experto, estimación análoga, esto es hacer una estimación en base a proyectos análogos que se hayan hecho en el pasado o en los cuales yo tenga experiencia. Estimación paramétrica, en que uno toma un parámetro importante de comparación o de definición, un parámetro relevante entre los costos. Por ejemplo, hay costos donde es muy relevante el uso de ciertos insumos, por ejemplo. El fierro, el acero, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto metal mecánico, probablemente va a ser un elemento relevante dentro de la construcción o del desarrollo del proyecto. Hay estimaciones ascendentes, o sea, parto desde lo más pequeño y llego al revés, parto de lo micro y llego a lo macro. Y así hay varias formas de, algunas más sofisticadas que no las vamos a ver acá, pero se mencionan ahí para que ustedes sepan que existen. Y están las salidas, en que yo tengo la estimación de costos para las distintas actividades del proyecto,
la línea base en el fondo de los estimados de costo, las actualizaciones a los documentos del proyecto, eso. Bueno, los costos, este es un recuerdo nomás, seguramente lo han visto ustedes en otro ramo, pero hay costos variables y costos fijos. Entonces, se define que los costos variables son aquellos que cambian de acuerdo con el ritmo de producción o con el ritmo de la actividad, o en el fondo, de acuerdo a la cantidad de trabajo que se está generando. ¿Cierto? Si yo tengo una empresa que trabaja un turno o trabaja 2 turnos, son distintas la cantidad de materiales que voy a ocupar, porque ya los ritmos los volúmenes de producción son distintos. Lo mismo va a pasar con la mano de obra y con los combustibles que podría usar, porque a lo mejor en el proceso productivo tengo que generar vapor, y para generar vapor tengo que usar calderas de petróleo. Entonces la cantidad de petróleo necesario para la producción de vapor va a ser variable dependiendo si estoy trabajando 2 o 3 turnos o a jornada completa, o sea, a 3 turnos. Bueno, por el contrario, los costos fijos son aquellos que se mantienen invariables independiente de cómo varíe la producción. Por ejemplo, el arriendo, yo voy a tener que pagar igual si tengo un pequeño taller y arriendo un galpón, el costo del arriendo va a ser el mismo, independiente que ese galpón trabaje a un turno, a 2 turnos, 3 turnos. Si tengo un pago de cuota leasing por una maquinaria que estoy comprando, esa cuota se va a mantener fija en el tiempo, independiente de los volúmenes. Entonces, hay costos variables y fijos que son importantes tenerlos en cuenta, porque los fijos ya no puedo actuar sobre ellos. Lo que más puedo lograr es conseguir buenos contratos. La gestión de los contratos ahí pasa a ser relevante. Y los variables sí que puedo trabajarlos mejor, y sobre todo definir algunos métodos de trabajo que permitan minimizar esos costos variables. Por ejemplo, por decirle una cosa, uno, ¿cierto?, podría iluminar un sector industrial con ampolletas de estas tradicionales, o bien podría iluminarlo con ampolletas que son con un bajo consumo de energía. En ambos casos se está consiguiendo los mismos lumen, que es la unidad con que se mide, los lux, perdón, que es la unidad con que se mide la intensidad de luz por metro cuadrado en un cierto sector. Pero la diferencia está en que los costos van a ser distintos. Puede ser que la inversión sea más alta con las ampolletas más eficientes, pero después eso se va a recuperar cuando esté en operación, cuando ya se estén usando esas ampolletas, porque obviamente el costo por gasto de energía va a ser menor. Bueno, esos son elementos que uno tiene que ir considerando, ya sea en el diseño o en la implementación de los sistemas. Lo otro que también es importante son los costos, los directos, que son aquellos que están asociados a la ejecución misma de un trabajo. Podría ser, por ejemplo, los materiales. Si estoy construyendo una casa, obviamente los materiales van a ser importantes. Viajes, o elementos, por ejemplo, no necesariamente el viaje de persona, puede ser el transporte de materiales, un viaje de camiones para ir a buscar en una mina, por ejemplo, tienen que ir a buscar a los lugares donde se están abriendo los frentes de explotación. Tienen que ir camiones de gran tonelaje a buscar el material para después meterlo en la planta de molienda, y de ahí iniciar el proceso para seguir con la extracción del cobre o los metales que se requieran.
Y la mano de obra, por supuesto. Las personas que están ejecutando el trabajo es un costo directo, pero indirectos serían costos incurridos para el beneficio de más de un proyecto. Por ejemplo, un mismo supervisor de construcción. El supervisor no está haciendo un trabajo directo, no está trabajando ahí en la colocación del hormigón en una planta industrial, o la soldadura de elementos metálicos para fabricar la estructura de un puente o fabricar un galpón industrial. Pero él está sí preocupado de lograr que esa actividad se realice de la forma más adecuada, dentro de los tiempos adecuados, usando los procedimientos que correspondan, etc. Entonces, esa persona, el sueldo del supervisor, lo mismo que el del gerente, etcétera, pasan a ser gastos indirectos. También son indirectos los seguros, los impuestos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se debe estimar cuando uno está considerando un proceso de un proyecto? Obviamente la mano de obra, que va a ser muy relevante, dividida por categoría, ¿cierto? Van a haber personas que tienen distintos sueldos, distintos cargos, pero tenemos que hacer un barrido de toda la mano de obra, desde la gerencia hasta la persona que tenga a lo mejor la menor renta. Luego los materiales, y materiales que pueden ser comprados en Chile o en el extranjero, y que pueden ser de distintos tipos dependiendo del proyecto que se trate. Pueden ser plásticos, pueden ser áridos, pueden ser elementos ferrosos. Bueno, una variedad impresionante pueden haber ahí de materiales. Después están los subcontratistas y asesores. Normalmente en un proyecto grande, el que ganó el proyecto subcontrata a muchos especialistas y asesores. Y bueno, y cada uno de esos contratos los tiene que también estimar en términos de costo cuánto significa, y luego monitorear y controlarlo. El alquiler o el arriendo de equipos e instalaciones, ¿cierto? Porque comprar un equipo que a lo mejor no va a tener un uso full, no tiene mucho sentido. Entonces, a veces la gente arrienda, pero también ahí tiene que elegir varias opciones, definir también equipos que le den confiabilidad en términos de mantención. Ya, los otros son los viajes, o viajes ya sea de personas, o viajes en el fondo, transporte de materiales, etcétera. Pueden haber también reservas de contingencia y reservas de gestión, que ya las vamos a ver. Después, determinar el presupuesto. Este proceso se define como el agregar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos aprobada. O sea, partimos de los costos que se definieron para los microprocesos, y se van sumando, ya sea asociado a una cuenta o un proceso, hasta llegar al costo final, al presupuesto final. Entonces aquí podríamos, bueno, aquí están definidos todos los procesos que tienen que tenerse como elementos de entrada para determinar un presupuesto. Entre ellos está el plan de gestión de costos, que es el documento base. Está la línea base de alcance, que tiene que ver con los entregables que va a recibir el cliente, las estimaciones de costos de las actividades, que ya se supone que ya lo hicimos previamente. La base de esas estimaciones tienen que ser bases confiables, sobre todo. No puede ser información poco precisa o desactualizada, tiene que ser confiable y actualizada. El cronograma del proyecto,
que define la secuencia de las actividades y define los recursos y los tiempos asociados, el calendario de recursos, que se van a aplicar al proyecto, recursos monetarios, recursos de materiales, recursos de mano de obra, etcétera. Los riesgos a los que está asociado el proyecto, porque esos riesgos, obviamente, si son muy importantes y por X motivo no tengo los elementos para detectarlo a tiempo y controlarlo a tiempo, esto me puede impactar muy fuertemente en el costo, por eso que es necesario. Los acuerdos ahí tienen mucho que ver con los contratos que yo establezca. Por ejemplo, si estoy subcontratando a un especialista para que me haga la instalación de las cañerías en una construcción, o a un especialista que me hace todo el proceso de telecomunicaciones y de control automático. Bueno, esos acuerdos están establecidos o manejados a través de un contrato. Y tengo que gestionar ese contrato para que sea óptimo desde el punto de vista de los costos. Y los activos de los procesos de la organización, que tiene que ver con si es que la empresa que está ejecutando el proyecto tiene bases de datos sobre costos que sean confiables, si tiene software para la gestión de costos, ya no solamente planilla Excel, un software específico, y así sucesivamente. Las técnicas y herramientas tiene que ver con esos elementos que están ahí, suma de costos, que en el fondo es para lograr costos ya sea en forma ascendente o descendente, dependiendo cuál sea la herramienta que use. El análisis de reserva, que ya vamos a ver que se tiene que definir una reserva por contingencia y una reserva por gestión. El juicio de expertos, que son estos especialistas, gente ingeniero o especialista en determinados temas con amplia experiencia. Todo el manejo histórico, la información histórica que pueda tener, sobre todo cuando la empresa ya es una empresa que ejecuta proyectos similares de hace un cierto tiempo. La conciliación del límite de financiamiento, porque hay empresas que muchos de sus proyectos lo consiguen financiarlo con líneas de crédito que le dan sus bancos, pero los bancos también tienen un límite máximo que dan. Entonces eso ya pone una cierta distinción para el manejo de los costos. Y las salidas, que son la línea base de costos, que en el fondo es la línea que establece, es la que también se acuerda con el cliente, que es la que va a establecer cómo se van a manejar los costos del proyecto. También los requisitos de financiamiento del proyecto, porque fuera de tener la base de costos, después tengo que tener establecer los flujos de caja asociados a esos costos. Esos costos van a significar que voy a tener que gastar distribuido en el tiempo una cierta cantidad de dinero. Y eso lo tengo que conciliar con los ingresos que me va a generar el proyecto por los pagos que me va a ir haciendo el dueño del proyecto, que también está asociado a otro contrato, ¿cierto? En que el dueño se compromete a pagar de una determinada manera, de acuerdo al avance del proyecto. Bueno, y están las actualizaciones en los documentos del proyecto. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Tenemos dudas? ¿Alguna consulta? No, profe. Y Javiera, ¿estás presente, no? Parece que no está presente. Bueno, los niveles de exactitud. Tenemos que, dependiendo del ciclo o la fase del proyecto, vamos a tener una estimación preliminar de los costos.
un orden de magnitud, que va a ser, como les comentaba anteriormente, más precisa en la medida que el proyecto esté más avanzado y menos precisa cuando estamos en las etapas más preliminares. Lo mismo va a ocurrir con la estimación del presupuesto y la estimación definitiva. Van a haber diferentes estimaciones asociadas básicamente al avance y al nivel de información que tengo que tener para poder conseguir una información precisa, ¿cierto? Entonces, sería bueno que hiciéramos un ejercicio de esto a lo mejor en algún momento para que ustedes puedan, con un proyecto simple, en que ustedes lo pudiéramos hacer acá. A lo mejor lo voy a pensar para la próxima clase. De tal manera que ustedes puedan manejar. Empecemos a construir aquí en una pizarrita cuál sería la manera de costear un proyecto. Ya, yo creo que eso lo vamos a hacer para la próxima clase, con un proyecto relativamente más simple. De tal manera que usted sea muy interactivo. Yo voy a ir proponiendo cosas y ustedes me van a tener que ir planteando si les parece cuál sería la forma, cómo costearlo, o si tienen otra visión del tema. Ya. En los procesos de iniciación, en la fase de iniciación de un proyecto, la estimación preliminar puede andar del orden del más o menos 50%. O sea, eso es cuando yo estoy la ingeniería conceptual y comienzo de la ingeniería básica, que se llama. Y son elementos que están parametrizados y tienen ese estándar. Por lo tanto, sé que el proyecto finalmente va a tener un costo mayor una vez que ya logre un avance, pero es parte de lo que de las fases que tienen que considerarse en la decisión, sobre todo para los inversionistas, que son los que van a poner el dinero. Ya cuando estamos en rangos de planificación, una planificación un poco más avanzada, podríamos hablar que la estimación del presupuesto ya tiene un rango de error que va entre menos 10 y más 25%. Y eso estaría dentro de ese rango, sería razonablemente esperado. Y cuando ya llegamos a la estimación definitiva, en que también tenemos la información completa o más completa, y tenemos valores más precisos, podemos tener un rango de variación entre más o menos 10%. O sea, puedo estar bajado un 10% o puedo estar subido hasta un 10%. Imagínense la cantidad de bases de datos, la magnitud de la base de datos que tengo que tener para un proyecto de construcción relativamente de un tamaño razonable, digamos. Si uno empieza a desglosar ya la cantidad de tipos de aceros que tengo que tener en distintas medidas, tipos de pernos que tengo que tener en distintas medidas, tipos de golillas que tengo que tener, tipos de válvulas, tipos de interruptores que tengo que tener, tipos de sensores, cable eléctrico, tuberías de distintos diámetros, distintos espesor, niples de distintas dimensiones y así. Una cantidad pueden ser cientos y miles de ítems distintos. Y para cada uno de ellos tengo que tener
el precio actualizado, ¿ya? Y tengo que tener por unidad cuánto me cuesta eso. Lo mismo con los recursos, con las personas. Hay desde maestros de primera, maestros de segunda, maestros de tercera, capataces, supervisores, especialistas en distintos ámbitos. O sea, si uno se mete en la profundidad del tema, se daría cuenta que hay que manejar. Si lo hiciera con planilla Excel, a lo mejor son planillas de 1000 líneas y hay que manejarlo con macro y mucha información, mucha información. Y lo más importante es que esa información tiene que ser completa, precisa y actualizada. Porque si alguno de esos tres elementos no se cumple, estamos teniendo una estimación errónea o con un rango de error bastante alto. Entonces hay una cuestión que se llama el CAPEX, que en el fondo es una sigla de un nombre inglés, Capital Expenditure, que en el fondo son los gastos de capital, que en el fondo es la inversión que se va a realizar. Y ese es un entregable que se le pasa al cliente para que con esto al inversor tenga claro cuánto es lo que realmente le va a costar el proyecto. Y obviamente el inversor sacará sus cuentas. Si gasté tanto, supongamos en el caso de la minería, yo te estoy armando una planta que procesa tanta cantidad de toneladas de cobre. Hoy en día, al valor que está el precio del cobre, versus los costos que también los puedo proyectar de operación ya de mantención, voy a tener tal utilidad y por lo tanto, si he gastado tanta cantidad de dinero, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? Bueno, esos son los análisis que tiene que hacer después la gente que toma las decisiones, los que van a hacer la inversión. La reserva de contingencia se define como la cantidad de recursos adicionales a la estimación de costo necesarios para reducir el riesgo de sobrecosto en el proyecto. Cantidad de recursos adicionales a la estimación del costo necesarios para reducir el riesgo de sobrecosto. Se establece en la gestión del riesgo. O sea, yo podría tener, por ejemplo, un costo adicional, podría ser por mano de obra, tengo que meter más gente, porque la gente no tiene poca productividad. Tiene una productividad, el supuesto que yo había hecho, asocian productividad con eficiencia, es más o menos lo mismo. La gente no está siendo tan eficiente como yo esperaba. Y la ineficiencia se puede producir por varios factores, que son los factores de riesgo. Uno, que haya contratado gente que no cumplía no tenía las competencias. Otro, que a lo mejor el liderazgo no ha sido el adecuado. O sea, tengo gente buena, pero el líder, que es el que va dando la visión para dónde hay que ir, las direcciones, no está funcionando como corresponde. Otro, que puede haber un entorno de relaciones humanas poco propicio, hay conflicto interno y eso baja la eficiencia. Y así puede ser por falta de información o información obsoleta que estoy haciendo cosas que no corresponden. Entonces, esa cantidad de recursos adicionales para reducir el riesgo es lo que se llama reserva de contingencia. Y también existe la reserva de gestión, que se entiende como los recursos que se reservan para cambios no planificados al alcance y al costo del proyecto. O sea, a lo mejor yo había definido una lista entregable que me aumentó.
me aumentó porque tengo que, para hacer el montaje de una máquina, tengo que considerar más subprocesos o considerar elementos adicionales. Y eso me significó mayor cantidad de entregables y mayor costo. También se conoce como imprevistos. En muchas ocasiones es necesario obtener aprobación antes de comprometer o gastar la reserva de gestión. Y esa reserva no forma parte de la línea base de costo, que es la que se comprometió y fue aprobada por el cliente. Es una reserva que tiene el que ejecuta el proyecto, que se la guarda como un elemento, como un colchón frente a imprevistos. Aquí hay un ejemplo de presupuestación. Partimos con un presupuesto de 1.505, dejamos 55, que es más o menos, sería como el 3%, un poquito más del 3%, casi el 4% para reserva de gestión. Eso sería como un imprevisto. La línea base sería entonces la diferencia entre 1.505 y 55, 1.450. Dejamos para contingencia, para evitar estos sobrecostos, 150, que sería alrededor del 10%. Llegamos a un estimado proyecto de 1.300. Y aquí lo empezamos a desagregar por cuentas o por paquetes de trabajo. Ya, esto sería a lo mejor una cuenta asociada en un proyecto de ingeniería a la elaboración de los planos. Este otro sería para la elaboración de los documentos técnicos. Si fuera uno de construcción, sería para el manejo de los hormigones, otro para el manejo de las líneas de eléctrica y así sucesivamente. Aquí están los paquetes de trabajo asociados a las cuentas y luego se costeó las actividades. Entonces, uno de los métodos de presupuestación es partir con las actividades aquí abajo, definiéndolas, que son más simples de definir, y voy ascendiendo para arriba para generar los paquetes de trabajo, a partir de los paquetes de trabajo alimento las cuentas de control y así llego al presupuesto final. ¿Ya? Estos PT sub I, el N de I igual 1 a no sé cuánto, va a depender de la cantidad, del tamaño del proyecto, y lo mismo de las cuentas de control. Por eso que estoy hablando que la información que requería para hacer todo esto es muy amplia y muy diversa. La línea de base de costo, por lo tanto, va a ser el costo estimado del proyecto, que no incluye la reserva de gestión, hasta la conclusión distribuido en el tiempo, y que se utiliza para medir cómo va el proyecto en términos de costo, monitorear y controlar el desempeño global del proyecto en cuanto a los costos. ¿Ya? Entonces, esa es la que normalmente en las reuniones que se hacen una vez a la semana con el cliente, se va chequeando y se va verificando cómo va, para que el cliente vaya tomando, en conjunto con el ejecutor, vayan tomando las decisiones que correspondan. También se habla que la línea de base de costo es la estimación monetaria de cada entregable, subentregable y paquete de trabajo del proyecto. Debe asegurarse que contenga una reserva de contingencia de acuerdo con la gestión de riesgos. ¿Ya? Por eso que va muy de la mano acá la matriz de riesgos que tengo que definir para el proyecto con las estimaciones monetarias. Porque la reserva de contingencia nace de las medidas que tengo que tomar por los riesgos que me podrían generar sobrecostos. Para establecer la línea de base de costos, tengo que descomponer el alcance a un nivel manejable. No lo puedo tampoco descomponer en cosas muy pequeñas, porque si no se hace inmanejable. Muchas variables tomando en consideración. Tengo que asignar responsabilidades. ¿Quién va a ir presupuestando determinadas actividades
dependiendo del proyecto, distintos cargos, distintas funciones. Tengo que desarrollar un presupuesto en el tiempo para cada tarea, de acuerdo a lo que dura cada tarea y de acuerdo a la fase en que estemos. Y tengo que agregar la reserva de contingencia, que es la que hemos hablado y que tiene que ver con los riesgos asociados a los sobrecostos. Esta línea de base considera, por lo tanto, el alcance, que tiene que ver con los productos y servicios que recibe el cliente, el tiempo en que se van a ejecutar esos productos y servicios y los costos asociados. Y al integrar todo esto, puedo llegar a un seguimiento integral del proyecto y al graficarlo se define lo que se llama la curva S. Aquí está la curva S, en que yo tengo en la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del proyecto, y aquí está el tiempo en la abscisa y en la ordenada está el costo. Entonces empezamos el inicio con 0 costo y va aumentando de esta forma. Esta es la manera como tendría, en la manera como se desempeñan los costos en el desempeño que tiene en un proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tiene una pendiente menor, acá también en la fase final, pero aquí en esta fase, que sería la parte de implementación del proyecto o la ejecución, aquí se va para arriba absolutamente la pendiente. O sea, en la concentración de los costos está aquí, en esta fase, en la fase de ejecución. Pero si esa fase yo, en las fases anteriores, que era la planificación, inicio, no lo definí bien, lo que iba a hacer acá, igual me va a repercutir, ¿cierto? Y probablemente me va a producir variaciones bastante serias. Entonces, todo el proceso es como una cadena, un conjunto de eslabones de cadena que tienen que unirse bien para distribuir la fuerza con que uno lanza o tira, por ejemplo, la cadena. Si uno de los eslabones falla, el esfuerzo final va a ser menor. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si falló la planificación, esto se va a repercutir en que acá la variación en esta zona va a ser muy alta y va a generar sobrecostos importantes. Aquí está la técnica del valor ganado, que se llama. En que lo que uno mide, hay una curva de planificación, que esta que está aquí. Con esto planificó el proyecto. Aquí están los costos reales y acá está el valor ganado. El valor ganado es lo que te pagó el cliente por lo que hiciste. Lo que pasa es que muchas veces, porque se hacen actividades que no se pagan, porque son actividades de reproceso o actividades con baja eficiencia, se produce esta separación entre los costos reales y el valor ganado. Entonces, el llevar este control y estas desviaciones que se producen nos va a permitir evaluar si tenemos procesos donde, por ejemplo, los recursos están subutilizados o donde la eficiencia en el uso de los recursos no es buena. Por eso que se utilizan estas curvas. Bueno, yo le voy, como les digo, para el valor ganado les voy a mandar un paper en que ya está con más detalle el uso de estas curvas. ¿Cómo se crea la curva S? A partir del cronograma de actividades. Voy definiendo para cada una de los procesos los distintos costos asociados y con eso voy calculando en forma acumulativa lo que corresponde al proyecto total.
Bueno, ahí está la manera como se calcula colocando en el eje Y los recursos, el dinero gastado, y en el eje X el tiempo. Y obviamente tengo que llegar a un equilibrio acá, ¿cierto? Tal como esta balancita, para que no se vaya ni para un lado ni para el otro, porque si no voy a tener problemas. Son recursos acumulados en cada periodo en el cual voy dibujando el comportamiento del consumo del presupuesto. Y aquí está la manera entonces como se controla. Bueno, el control de los costos es el proceso de monitorear el estatus del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios en la línea base de costos. O sea, yo verifico para un determinado avance del proyecto qué costos cuántos costos he incurrido para realizar el proyecto, costos reales, y tendré que, si estoy sobrepasado, tengo que actualizar la línea de costos y gestionar cambios a esta línea base para poder representar lo que está ocurriendo realmente con mis costos y, por supuesto, tomar las medidas pertinentes para bajar los costos si es que estoy por encima en un monto que no corresponde. Entonces, en el control de costos también tenemos esas esos tres columnas de proceso que exige el PMBOK, ¿ya? En las técnicas y herramientas para el control de costos está la gestión del valor ganado, que este paper que les voy a mandar. Se usan también proyecciones, en el fondo son simulaciones de cómo puedo proyectar los costos en base a una data histórica, y también índices el manejo del desempeño, que tiene que ver con este análisis de la curva S. Entonces, aquí hay una definición del valor ganado, técnica para la medición integral del desempeño del proyecto, llámese tiempo, costo y nivel de recursos. La técnica permite medir el avance del proyecto, proyectar el costo final y la fecha de finalización. Además, permite determinar dónde está el proyecto, hacia dónde se dirige, al compararlo con dónde debería estar y hacia dónde se debería estar dirigiendo. O sea, comparo lo planificado versus lo real, y una herramienta efectiva y genera información confiable cuando se realiza correctamente. ¿Ya? Cuando se puede utilizar, en el fondo, cuando yo tengo identificado ya sea el alcance, que tiene que ver con los entregables, el costo y tiempo, y eso lo voy a identificar en la medida que construya la curva S, y todo este proceso se llama línea base de medición de desempeño. Bueno, esto se los dejo para que lo lean. Son otros elementos. Hay una cosa que se llama la ingeniería de valor, que es una técnica para optimizar los costos, reducir los costos. Entonces, esto lo leen ustedes con más calma, porque ya pasa a ser un proceso de optimización de los costos. ¿Ya? Bien, ¿tienen preguntas? Profe, ¿Dudas? mi pregunta, ¿Mm? siempre sigue. No te escucho. ¿Puedes repetir la consulta? Yo por lo menos le escucho, no sé si el profe. No, yo no lo estoy escuchando. Mm, O colócala en pero el chat. escriban. A ver, Ya. colócala en el chat porque no te escucho. No sé por qué razón no te escucho.
O sea, las curvas S siempre van a tener esa forma que está ahí, pero la diferencia es que dependiendo de cómo se maneje el proyecto, las pendientes de las distintas fases del proyecto van a ser distintas. Si hay más o menos riesgo en un proyecto, eso puede ser alterado. O si hay imprevistos no deseados, también eso va a alterar. Por eso que es un elemento de referencia que no es único, pero permite distinguir al comparar sobre todo lo planificado con lo real, permite medir el comportamiento. ¿Se entiende ahí? Javiera, ¿se entendió? Ah, ya. Ya, entonces yo le voy a subir entonces la información junto con el análisis del valor ganado, para que lo tengan como ya un elemento de apoyo más detallado.